compartir un poco sobre el cuadrante del flujo del dinero. Seguramente ya lo has escuchado. Y te lo quiero explicar para que entiendas el por qué, en mi caso, yo hace varios años tomo la decisión de hacer redes de mercadeo. A veces cuando escuchas que una persona hace redes de mercadeo, el famoso multinivel, network marketing, tú te preguntas por qué lo llevó a hacer, si existen tantas otras opciones. Y precisamente hoy te quiero explicar el flujo del cuadrante del dinero para que entiendas por qué es que la tomamos, los que la tomamos, y en este caso específico por qué yo tomo esta decisión. Esta es información que seguramente ya la has escuchado, y si no, te recomiendo que leas a Robert Kiyosaki para que entiendas este concepto, donde él te explica las 4 maneras en las cuales nosotros podemos generar ingresos. Estas son empleado, autoempleado, dueño de tu negocio e inversionista. Y primero que nada quiero que sepas que no tiene nada de malo en donde te encuentres actualmente o en donde hayas iniciado. Solamente tienes que entender cuáles son las mejores opciones, ¿ok? A eso no nos podemos negar, no podemos cerrar los ojos, porque entonces estaríamos privándonos de poder tomar oportunidades en el futuro. Y él nos explica, Robert, que de este lado izquierdo, los que tienen un empleo o un autoempleo, por cierto les comparto que yo antes de emprender en redes de mercadeo, yo tenía un empleo, ¿ok? Él nos explica cómo el empleado y el autoempleado tienen principalmente 2 limitaciones. Una es el tiempo, por el horario que se tiene que llegar a cubrir, y la otra es el ingreso. En un empleo tenemos un salario, en un autoempleo el ingreso depende de ti. Quiere decir que no es como escalable y no lo puedes hacer crecer como tú quisieras hacerlo crecer. Estas 2 limitaciones evitan que nosotros podamos tener, digamos que el mejor estilo de vida que probablemente alguna vez nosotros habíamos soñado o habíamos pensado que lo pudiéramos llegar a alcanzar. ¿De acuerdo? Y del lado derecho tenemos los que hacen negocios, dueños de negocios, solamente que la diferencia entre el autoempleado, que también puede tener su propio negocio, y el dueño de negocio es que este dueño de negocio tiene un sistema que trabaja para él, donde él se apalanca y donde entonces, a diferencia del autoempleado, él no tiene que poner todo su esfuerzo, todo su horario para que este negocio funcione. Como ese negocio funciona sin depender de él, los ingresos sí pueden ser escalables. Es la diferencia. Y el inversionista, obviamente él ya tiene excedente de capital y puede poner a su dinero a hacer más dinero. ¿De acuerdo? En mis últimos semestres de la carrera empiezo a trabajar. Ahí fue la primera vez que me puse a pensar qué es lo que yo verdaderamente quería para mi futuro. Cosa que anteriormente nunca lo había hecho. Yo sé que cada uno de nosotros tiene diferentes etapas. De repente unos están súper decididos en hacer algo. Yo la verdad no. Yo estaba trabajando, estaba cumpliendo con un horario, se me pagaba. Y entonces me pongo a pensar si existirían otras maneras en las cuales uno pudiera, pues, ganar dinero para al final de cuentas poder vivir mejor. Porque miren, si nosotros nos ponemos a analizar las cosas, las personas trabajan en algo o producen dinero de alguna manera porque tienen que tener ese ingreso para poder hacer un gasto al cual estamos nosotros obligados. Es decir, todos tenemos que gastar dinero porque necesitamos comer, necesitamos obviamente un techo en donde vivir, necesitamos comprar ropa, necesitamos pagar la luz, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la razón, como estamos obligados al gasto, del por qué la mayoría de las personas en este planeta buscan una actividad con la cual producir dinero. Esa es la razón por la cual la mayoría de las personas buscan una actividad, en este caso algo en que trabajar, ¿de acuerdo? La mayoría de las personas, recuerden, el más del 80% de la gente busca un empleo y busca un autoempleo. Al ponerme a analizar ese tipo de circunstancias, empiezo a leer los libros que no había leído antes, empiezo a asistir a conferencias que no había asistido antes y empiezo a recibir información que me empezó a abrir la mente a otras opciones. Y en este caso yo me di cuenta que efectivamente podía producir dinero de una manera distinta a lo que me habían educado toda mi vida. En este caso yo estaba aquí como empleado. Y me di cuenta que la mejor manera para poder vivir en el futuro es que nosotros le apostemos a hacer una actividad del lado derecho. Vamos a ver la opción
para ver qué negocio nosotros podemos llegar a poner, ¿de acuerdo? En ese momento, obviamente uno dice, perfecto, la respuesta es tener un negocio propio, pero ¿qué tipo de negocio? ¿Cómo pongo un negocio? Y es ahí donde les quiero compartir esta siguiente imagen. Nosotros tenemos que comprender que, como lo dice Robert, solo hay 3 opciones para que nosotros podamos tener un negocio. No existen 4 opciones, no existen 5 opciones, solamente hay 3 para nosotros poder tener un negocio con este tipo de sistema donde tú te puedas apalancar y puedas producir grandes ingresos. Las 3 opciones son las siguientes. Tú creas tu propia empresa, necesitas la idea y necesitas el capital, principalmente. La segunda opción, para los que dicen, yo no tengo la idea, pero sí tengo capital, la segunda opción recomendada por Robert es, ok, cómprate una franquicia. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la idea ya funciona, solamente necesitas meterle capital. Perfecto. Esto lo puede hacer un pequeño porcentaje de la población mexicana. En esos momentos yo no lo podía hacer. Yo estaba prácticamente en mis últimos semestres de la carrera de ingeniería y entonces pues ni la idea, ni siquiera el capital, obviamente muchísimo menos. Y entonces dice Robert, y esto lo explica mucho en su libro, que es otro libro, que se llama El negocio del siglo XXI. Les recomiendo que lo lean. Dice Robert, la tercera opción es para casi todo el mundo. Si quieren poner un negocio y no tienen ni siquiera la idea y ni el capital, métanse a un negocio de redes de mercadeo. Cuando yo entendí eso, cuando lo escuché, cuando lo leí, yo dije, ok, esta es mi opción. Esta es mi puerta de salida para yo poder emprender y poder tener un negocio de este tipo. Yo dije, ok, esta es mi opción. Esta es mi puerta de salida para yo poder emprender y poder tener un negocio de este tipo, donde yo pueda entonces tener libertad de tiempo, que es principalmente lo que yo estaba buscando. Yo me imaginaba una forma de ganar dinero donde yo administraba mi tiempo. Eso es lo que principalmente me hizo empezar a voltear hacia otras formas de generar ingresos. Y entonces, ahí te dice, tienes la libertad y tienes también el potencial de construir ingresos tan altos como tú quieras. ¿Por qué? Por las características de cómo funciona una red de mercadeo, que después hablaremos de ese tema. Esta es la razón por la cual yo decido emprender con este tipo de negocio y es una de las mejores decisiones que yo he tomado en toda mi vida. Hacer redes de mercadeo me permitió lograr esa libertad que estaba buscando, ese ingreso que puede crecer de manera exponencial, entre otro tipo de beneficios, como lo es el crecimiento personal, en cambio de mentalidad, salud, viajar, vacacionar, la comunidad, el equipo, las personas que te rodean, etcétera, etcétera. Entonces digamos que es como algo más que el dinero, ¿verdad? Es algo que tiene muchísimo más valor, es algo integral, ¿de acuerdo? Entonces, se los comparto solamente para que ustedes sepan y podamos entender el cuadrante del flujo del dinero y la otra es cómo poder emprender con un negocio. Tenemos 3 opciones. Claro, si tú tienes alguna de estas 2, le puedes dar por aquí sin ningún problema. Pero si eres de las personas como yo, que no tiene el recurso, que no tiene la idea, podemos empezar con las redes de mercadeo. Al final de cuentas, y con esto termino, como quiera tenemos que echarle ganas a algo. Ya sea un trabajo, ya sea un empleo, ya sea un autoempleo, ya sea un negocio, etc. Le tenemos que echar ganas en nuestra vida. ¿No será mejor, no será más inteligente darle tu energía a algo que estás construyendo en el presente para que en el futuro sea muchísimo más grande? La respuesta es sí, es más inteligente hacer eso. Y por eso, en este caso, una de las mejores decisiones pueden ser las redes de mercado también para ti. Espero que esto les sirva, que les ayude a entender el cuadrante, que les ayude a entender las opciones que tenemos y que les ayude a abrir su mente para que sepan que hay mejores formas en las cuales nosotros podemos producir dinero. Que al final de cuentas nadie podemos escapar de eso, porque todos estamos obligados al gasto. Espero que les sirva. Saludos.